Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Muchas gracias por su presencia, por supuesto por su compañía. Quédese con nosotros como siempre, como cada noche. Estamos trabajando para presentarle a total detalle la información que acontece, la información con presencia en nuestro estado. Y antes de comenzar con su espacio informativo, recuerden, nos interesa mucho saber sus comentarios, conocer sus opiniones. El 940-7600 es la línea telefónica que está a su total disposición. Ahí también estamos en el Facebook Live a través de Tele Yucatán Te Informa, así que estamos atentos de la interacción que pueda darse a través de estos medios, de estas herramientas. ¿Y qué le parece si de esta manera nosotros comenzamos con la información? Y le comento, la industria agroalimentaria de Yucatán transforma drásticamente la semilla y también la hoja de ramón en productos benéficos para la salud. De los principales beneficios, entre tantos, el alto contenido en fibra que tiene y que puede brindar mucho apoyo a personas diabéticas o con hipertensión y problemas de metabolismo. De estos temas nos informa iniciando esta noche Aira Betzes. El ramón es un árbol milenario que los mayas mencionan en los códices sagrados del Popol Vuh y Chilam Balam como fuente de alimento y remedio medicinal. Y de hecho hay muchas teorías porque investigadores dicen que hay mucho árbol de ramón alrededor de los centros ceremoniales principales como Chichén Itzá. Los mayas lo sembraban alrededor de sus casas y sus comunidades para tener alimento. Entonces se cree que también lo conservaban en ollas de barro para cuando no había semilla. Los árboles no pierden sus ramas ni follaje en el año, por lo que crean microclimas debajo de sus copas. Estudios del Centro de Investigación Científica de Yucatán revelan que su semilla contiene triptófano, precursor de la serotonina u hormona de la felicidad, y una proteína completa. Los veganos les dicen que no es lo mismo comer muchos vegetales o leguminosas que carne, porque la carne tiene una proteína completa, tiene todos los aminoácidos esenciales, y en el reino vegetal es muy complicado encontrarlo, y la semilla de ramón los tiene todos. Investigadores estudian sus propiedades probióticas. Sin embargo, consumidores intolerantes al gluten apuntan que su metabolismo se regularizó. De los principales beneficios es el alto contenido de fibra que tiene. Tiene un montón de fibra, entonces para personas diabéticas o con hipertensión o problemas de metabolismo es muy bueno. Los usos tradicionales del árbol de ramón son forraje, fabricación de muebles y extracción de base para chicle, y como remedio natural para asma, diabetes, tuberculosis y bronquitis. La industria agroalimentaria de Yucatán transforma la semilla y hoja de ramón en harina sin gluten, sustituto de café e infusiones, y próximamente en levadura de cerveza. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Bueno, y en otros temas, en las vacaciones de verano, Yucatán recibió a miles de turistas, principalmente regionales, pero también nacionales, lo cual generó una importante derrama económica para Yucatán. Lo mismo pues sucedió por las compras derivadas por el regreso a clases, beneficiando al sector empresarial. En julio y agosto, por las vacaciones de verano y la compra de útiles para el regreso a clases, incentivaron la economía local y dejó la derrama para más de 4.578 millones de pesos, que significó el incremento del 4% en comparación con el año anterior para el comercio organizado. Su presidente, Michel Salum Francis, explicó que la mayor derrama la obtuvieron los negocios relacionados al turismo, principalmente en las playas yucatecas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, restaurantes y lugares ecoturísticos, entre otros. La llegada de vacacionistas regionales y nacionales generó más de 3.638 millones de pesos, que representó el respiro para el comercio organizado, luego de que fue complicado el primer semestre del año. En cuanto al regreso a clases de más de 500,000 de estudiantes de diversos niveles, generó la derrama económica de 940 millones de pesos en papelerías y tiendas de autoservicio, cifra que representó el aumento de más del 4% en comparación con el año anterior. La derrama por el inicio del ciclo escolar 2019-2020 se registró en papelerías, librerías, tiendas de uniformes, mochilas y zapaterías, así como otros relacionados con la educación. Tele Yucatán Te Informa. Y como parte de las acciones de vinculación entre empresas locales y también para fortalecer el mercado interno por medio de la proveeduría local,
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida realizó otro networking con la participación de 50 empresas de diversos giros. Su presidente, Michel Salum Francis, indicó que el esquema de negocio reactiva el intercambio comercial y también la proveeduría entre las grandes, pequeñas y medianas empresas, abriendo así oportunidades, por supuesto, para las firmas locales. Participaron ahí 50 empresas de los sectores textil, industrial, hotelero, restaurantero, control de plagas, energía, transporte, seguros, automotriz, tecnología, entre otros, los cuales interactuaron con un total de 6 empresas en dinámicas de 3 minutos para así abrir trato directo entre los representantes de empresas vendedoras y también empresas compradoras. Y el Centro de Asesoría Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho de la UADY ofrecerá apoyo para el registro de marcas, generación de contratos y actas constitutivas, entre otros servicios. Esto con el propósito de hacer una migración más efectiva desde un proyecto hasta una empresa consolidada. Ubicadas en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, las oficinas del nuevo centro están en operaciones y atenderán en una primera etapa a los emprendedores de la máxima casa de estudios. El rector, José de Jesús Williams, resaltó que el emprendimiento recibe especial impulso por medio del programa UADY Imagine, en donde se proporciona formación integral a todos los estudiantes. Y también le presentamos esta noche el pronóstico del tiempo. Una vaguada sobre la porción sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada más que se extenderá desde el occidente del Mar Caribe hasta el Canal de Yucatán, ocasionarán chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro y el sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al nor-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima estará en 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y así con los pronósticos del tiempo y la recomendación de tomar todas las precauciones ante los cambios drásticos que se pueden dar en el clima, es momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos porque al regreso le tenemos, por supuesto, más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. ¿Y usted tiene sobrepeso y ronca al dormir? Pues ponga
mucha atención, ya que podría padecer apnea del sueño, un trastorno que ocasiona que la respiración se detenga mientras duerme y que incluso podría ocasionarle la muerte. De acuerdo con datos del Hospital Regional de Alta Especialidad, 9 de cada 10 yucatecos que padecen apnea del sueño no lo sabe. Esta enfermedad puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas e inclusive provocar la muerte. Tener apnea de sueño es un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, padecimientos serios como trastornos del ritmo cardíaco o arritmias, problemas neurológicos, incluso perpetuar el acúmulo de peso, es decir, que siga ganando peso la persona de manera no identificada. Se estima que para el 2025, la apnea del sueño será considerado el primer factor de riesgo cardiovascular. Pero, ¿qué es la apnea del sueño? Es un trastorno respiratorio que ocurre cuando la respiración se interrumpe hasta por 30 segundos al dormir. La persona que ronca es uno de los datos más importantes para identificar oportunamente la posibilidad, no que tenga, la posibilidad de apnea de sueño. El segundo dato es muy importante, es si alguna persona cercana al paciente ha visto que se ahoga durante la noche, estando dormido, y de manera súbita ocurre un ronquido de mayor intensidad. Dificultad para despertarse en la mañana, dolor de cabeza matutino, cambios de humor, quedarse dormido en cualquier lugar, también son síntomas de este trastorno. Y por la noche hay una característica. Las personas con apnea de sueño se levantan a hacer pipí constantemente. Y esto, aunado a que no están durmiendo correctamente, pues está fragmentando los tiempos de sueño en la noche. La apnea del sueño promueve la actividad de células cancerígenas, ya que éstas viven en ambientes de baja oxigenación y el paciente con apnea se desoxigena durante la noche. La apnea del sueño no es el trastorno más común entre los yucatecos, el cual es el insomnio, pero sí es el trastorno más incapacitante. Por ello es necesario recibir un tratamiento oportuno y evitar riesgos como infartos, daños neurológicos, entre otros. El especialista dijo que el 40% de los yucatecos sufre de algún trastorno del sueño. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y continuamos con temas relacionados a la salud. El Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán contará con la primera clínica de psicotanatología en la entidad, la cual acompañará al paciente y también a su familia a elaborar su proceso de duelo ante las pérdidas. La idea es armar en cuanto sea posible ya formalmente una clínica de psicotanatología, así como existe la clínica de cuidados paliativos, formalizar la clínica de psicotanatología. Esto no solamente es para pacientes terminales, ¿no? Moribundos. La idea es que trabajemos pues tanto con médicos residentes como con los usuarios, ya sea de donación de órganos, de cuidados paliativos, de alguna enfermedad crónico-degenerativa, o sea, tenemos un amplio alcance, ¿no? Y después de un año de intenso trabajo realizado en el Hospital de Ortopedia de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán, concluyó el diplomado en reconstrucción articular y artroscopía, en donde la delegada estatal Michelle Birne de Rodríguez reconoció el trabajo académico que se realiza en la institución para formar profesionales de la salud que apliquen sus conocimientos en todo el país. Durante la ceremonia de clausura, Birne de Rodríguez destacó que son los doctores del hospital los principales promotores que hacen posible continuar con el proyecto que desde hace 15 años se da de manera ininterrumpida. El diplomado teórico práctico es una subespecialización que se compone de 450 horas que incluyen atención en consulta externa, guardias, estudios, análisis y cirugías de hombro, rodilla y cadera. En la ceremonia donde se entregaron reconocimientos a todos los doctores participantes en el diplomado, se explicó que este será el último año que fungirá como tal, ya que incrementará sus horas de formación y pasará a ser un curso en temas de alta especialidad.
Y se están realizando los trámites y gestiones y también tocando las puertas para que en Yucatán se tenga la figura de un banco de leche. De esto comentan autoridades del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social proyecta crear el primer banco de leche de Yucatán. Estamos haciendo trámites, gestiones, tocando puertas para que nos puedan apoyar con un banco de leche. La diferencia entre el laboratorio y banco de leche es de que prácticamente en el banco sí se tendría pasteurizador. En cuanto al laboratorio de leche, ahí solamente podemos almacenar la leche materna transitoriamente. En el banco se pasteurizaría y conservaría la leche materna para que los niños hospitalizados consuman de forma exclusiva el alimento y no combinado con fórmula. Claro, siguiendo los estándares y los protocolos que marca para estudiar a la mamá que es donante de leche materna para poder proporcionárselo a otros bebés. La principal causa por la que los recién nacidos permanecen hospitalizados es la prematurez. Por dificultad respiratoria, infecciones o malformaciones congénitas. Son las principales causas por las que está el bebé. El consumo de leche materna en esos pacientes acelera su tiempo de egreso y evita complicaciones. El Hospital Regional número 1 del IMSS, Ignacio García Telles, cuenta con la denominación Hospital Amigo del Niño y de la Niña desde diciembre pasado y proyecta que todos los nacidos en el nosocomio consuman leche materna de forma exclusiva. En el hospital está el lactario, trabaja las 24 horas del día, tanto para la mamá que tiene hospitalizado a su bebé como para también a los trabajadores. Las madres trabajadoras que tenemos en el hospital acuden, estudiantes, los que están aquí, becarios que están con nosotros en el hospital, acuden también. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Enseguida estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información y se afinan todos los detalles para una edición más de la Feria de Ferias Ixmaquil 2019. La directora del Instituto Promotor de Ferias Yucatán, Abril Ferreiro Rosado, señaló que ajustan detalles de la logística, seguridad, limpieza de recinto para la Feria Yucatán Ixmaquil 2019. La zona rosa la implementamos el año pasado, que es un estacionamiento que está cercano en las primeras filas al recinto para mujeres que vengan solas o mujeres que vengan con niños. ¿Esto para qué? Eso para garantizar la seguridad. Ahorita lo vamos a implementar igual para el palenque. En la parte de atrás, en el estacionamiento que le ponemos el R1, ahí va a ser el estacionamiento rosa exclusivamente para el palenque. Para la edición número 45 de la feria, también permanecerá el transporte público y taxi exclusivos para mujeres y niños. En la primera semana de octubre se dará a conocer la cartelera de actividades de la Feria Yucatán Ixmaquil, que se realizará del 8 de noviembre al 1 de diciembre. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.
Bueno, y sobre esta misma información, uno de los principales temas y también que invita a muchas personas a acudir al recinto ferial serán los artistas invitados que como cada año se reúnen ahí en la Feria Yucatán Ixmahuil. La cartelera del Palenque Yucatán Ixmahuil 2019 apostará por complacer al público juvenil. El día 7 se está haciendo por primera ocasión el Grupo Morat como un tema de preinauguración, donde todo el público va a poder tener el estacionamiento gratuito. El día 8 va a estar Ed Maverick. Esos dos eventos van a ser a las 8 de la noche por el público al que le queremos llegar. Lupillo Rivera, Grandiosas, Nani Namu con las Reinas de la Noche, Musiek, Napoleón y Chuponcito serán otros de los artistas que se presentarán en el tradicional recinto. Sin embargo, para el cierre preparan el espectáculo de un artista sorpresa que darán a conocer a principios de octubre próximo. El Instituto Promotor de Ferias de Yucatán habilitará un estacionamiento rosa cercano al Palenque. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y el colectivo Agua Luna presentará el domingo al mediodía en el Teatro Armando Manzanero un espectáculo que será multidisciplinario, Jazz Kidding, un concierto interactivo. De esto comenta el director del mismo, Hugo Borges Parrao. Se van a interpretar 17 canciones, todas ellas inéditas, de autoría mía como de la maestra Aida Borges, a través de ritmos o diferentes estilos enfocados hacia el jazz. Dado que es pensado para el público infantil, damos la posibilidad de que los niños canten con nosotros, hagan patrones rítmicos con las palmas, que hagan suyas también las canciones, ¿no? Son 17 niños entre los 3 y 14 años los que ofrecerán el concierto didáctico que podrá disfrutar toda la familia. Entre canciones tendremos una especie de hilo conductor, el cual los mismos niños y niñas van a ir llevando, presentando las canciones y e integrando pequeñas historias que van a hacer que, bueno, lo que cuenta la canción pues cobre todavía mayor sentido. El espectáculo forma parte del proyecto Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, durante el cual se presentarán 84 espectáculos de diversas disciplinas en los 3 teatros de la ciudad, concluyendo el 28 de diciembre. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y de manera reiterada, la FILEI, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, concretaba sus actividades durante el mes de marzo. Sin embargo, para la edición 2020 se tendrá un cambio. El evento transcurrirá en el mes de mayo, para ser más precisos, del 9 al 17, teniendo como sede ya en ese entonces las nuevas instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán cambiará de fecha porque ahora se efectuará del 9 al 17 de mayo de 2020, aprovechando la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. De forma habitual, el evento se realiza en marzo. La FILEI que generalmente se hacía todos los marzos, por ahí del 10, 11 de marzo, y duraba 9 días. Esta vez va a ser en el mes de mayo, va a ser del 9 al 17 de mayo, debido a que entró a remodelación el siglo XXI y ustedes saben que el tianguis turístico lo ganó Yucatán. Entonces, en marzo es el tianguis, luego se viene Semana Santa y Pascua, entonces en mayo vamos a tenerle la feria. Con la remodelación del centro de convenciones se tendrá mayores espacios para exposiciones y talleres que disfrutan cientos de visitantes a la feria. Vamos a estrenar un nuevo siglo XXI con una capacidad mayor. Y eso pues a mí me deja muy contento porque ya estábamos un poco apretados. Entonces eso nos ayuda mucho para poder hacer más exposiciones, que es lo que ha gustado mucho a la gente, o sea, meternos más en artes visuales y la gente lo ha estado pidiendo mucho, y talleres. Desde el año pasado registraron problemas por falta de espacio, sobre todo en el audio de los salones, en la presentación de libros, así como la comodidad de los más de 200,000 visitantes. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Y con un exhorto, con un llamado a la fe y también a la caridad y con una importante participación de las iglesias locales, se pondrá en marcha el Congreso Nacional Eucarístico, esto en diversas sedes durante el mes de septiembre. Con un llamado a sumarse al culto eucarístico fuera de la misa y al ritual de la Sagrada Comunión, la comunidad diocesana realizará el Congreso Nacional Eucarístico. Durante el evento se realizará el simposio tecnológico, el Congreso Eucarístico, la Expo Católica, misa multitudinaria y procesión eucarística. Es necesario que estos congresos sean un signo auténtico de fe y caridad por la plena participación de la iglesia local y por la manifestación de la unión con las demás iglesias. Más que un acontecimiento social, es un acontecimiento de fe y cultura, para que el mundo conozca mejor el misterio de la Eucaristía. Los feligreses respondieron bien a la convocatoria de las 40 horas de oración continua al Santísimo Sacramento. Estarán con nosotros, apreciados hermanos comunicadores, personalidades del mundo de la teología, es decir, la ciencia teológica de nuestra iglesia va a ser expuesta a nivel de reflexión eucarística. Las parroquias continúan recibiendo las inscripciones de los interesados y los eventos se realizarán en varias sedes del 18 al 22 de septiembre. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Acompáñenos una pausa que al regresar le tenemos más esta noche aquí en Teleyucatán te informa. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patrones. México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Autoridades federales se deslindan de las acciones para poner un alto a la pesca furtiva. Afirman que no se tendrán mayores acciones o nuevas contrataciones en temas de vigilancia, a la vez que las mismas autoridades señalan que los responsables de estos temas son aquellos de la Secretaría de la Marina. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl de Jesús Elenes Angulo, aseguró que no aumentará el número de inspectores en Yucatán, a pesar de los graves daños que la pesca furtiva ocasiona a los pescadores y sus familias. Nos han cuestionado en todos lados el poco número de elementos. Nosotros hemos sostenido que no es un tema de cantidad, sino de calidad de elementos. Queremos a lo mejor canalizar inspectores de otra zona, pero con tareas específicas, ¿no? Aun cuando la vigilancia de la pesca furtiva es responsabilidad del gobierno federal por medio de la CONAPESCA, el funcionario se deslindó y aseguró es tarea de la Secretaría de Marina. No podemos poner un inspector en el mar, que es facultad de la Secretaría de Marina, cada 100 metros o cada kilómetro. ¿El convenio contempla darle facultades a los inspectores? En este momento no es posible, viablemente no es posible, constitucionalmente no es posible. Además, quiere pasar la responsabilidad de vigilar la actividad pesquera a los gobiernos estatales. Tenemos que hacer sinergia porque ya el tipo de conducta delictiva va más allá de solamente la pesca furtiva. Y aunque con la pesca tenemos algunas facultades para
castigar al pescador furtivo. No somos primeros respondientes, no podemos consignar por nosotros mismos ante ninguna autoridad cualquier otro tipo de conducta, pero sí lo pueden hacer las policías locales, las municipales, la estatal, incluso la misma federal, pero en conjunto podríamos, los mismos productores, pero en conjunto podríamos hacer más cosas. Aseveró no tiene información de la gravedad de la pesca furtiva en Yucatán, aunque las autoridades estatales, por medio de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, realizan un censo detallado de los pescadores y embarcaciones de 9 puertos que participan en el sector. El ENES Angulo encabezó en Progreso el pago de bien pesca. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ayer teníamos los momentos y la oportunidad para dar a conocer parte de las acciones del Infonavit para que más ciudadanos tengan una casa, tengan un patrimonio seguro a través de nuevos y también renovados esquemas. Entrevista con Livno Ojeda para detallar al respecto. Es lo que le tenemos a continuación. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto que nos haya tomado la llamada, que nos regale estos minutos de su tiempo para saber qué hay por parte del Infonavit al respecto aquí de Yucatán. Al contrario, Lidia, es un gusto saludarte a ti y todas las personas que nos siguen allá en Yucatán. Bueno, primero que nada, pues ayer estuvimos en el estado de gira, tuvimos varias actividades, entre ellas hubo una entrega de escrituras en el fraccionamiento de Los Héroes, se entregaron más de 600 escrituras en un desarrollo. Pues muy padre, la verdad, es una inversión muy interesante de Grupo Sadassi, que es de esos grupos de desarrolladores que están haciendo bien las cosas, hay que decirlo. Y muy contentos también porque presentamos avances del programa de responsabilidad compartida. Este es un programa para reestructurar créditos que pasen de salarios mínimos a pesos, otorgando un descuento al pago que en promedio es del 55% y congelaron todos los pagos que hacen los acreditados de que se terminan de pagar. Llevamos de un avance del 77% en este programa en función de nuestra meta para este año, que es de 2.800 créditos. Ya llevamos casi 2.100. Así que muy contentos porque podemos avanzar con eso y apoyar a muchas familias yucatecas. Por otro lado, también hablamos del programa que se llama con 7,000 PIC, que son los nuevos montos máximos de crédito para las personas que ganan hasta 7,000 pesos. Tuvimos la oportunidad inclusive de que el director entregara un crédito de manera simbólica a una persona que gana hasta 7,000 pesos, que ya se benefició de estos nuevos montos máximos. Y para que tengas una idea, Lita, una persona que hoy en Yucatán tiene un sueldo de 3,500 pesos, antes les pesamos hasta 260,000, hoy les va a alcanzar para una vivienda de hasta 330,000. Eso es bien importante porque en la medida en que nuestros acreditados, sobre todo quienes menos tienen y más lo necesitan, tengan más dinero en su bolsillo para hacerse una vivienda de calidad, pues obviamente eso va a permitirles tomar un mejor patrimonio. Efectivamente, mayor calidad de vida, sobre todo pues para aquí, para los yucatecos. Para toda la gente que esté interesada en estos beneficios que ahora dan a conocer justamente aquí en el estado, ¿dónde se pueden informar, tener más detalles al respecto? Claro que sí, bueno, obviamente la invitación es a que acudan a nuestro nuevo centro de servicio, Infonavit, que está ahí en Mérida. Lo acabamos de inaugurar, de hecho el director estuvo en la inauguración, se había inaugurado en noviembre, la administración anterior lo inauguró, pero tristemente no estaba terminado con una inauguración de esas que luego se hacían en el pasado para tratar de quedar bien, pero no engañaron a nadie. Ayer ya por fin lo inauguramos porque ya quedó bien, entonces la invitación es que acudan a nuestro centro de servicio. Y también obviamente que nos llamen a información, que es el 800-008-3900 o que sean a nuestro sitio web, que es infonavit.org.mx. Perfecto, doctor. Entonces, grandes noticias para los yucatecos. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, pues solo decir que Yucatán es el corazón, el motor del sureste, que en este gobierno el sur-sureste va a ser prioritario, no es la excepción con el Infonavit, así que estaremos dándole muchas noticias, como por ejemplo a partir del próximo 10 de septiembre lanzamos un programa que se va a llamar 90-10 y que va a tener como objetivo que aquellas personas que ya pagaron al menos el 90% de su crédito, ya se les condone el resto de la deuda. Para más detalles, pues por favor estén atentos, vamos a tener una rueda de prensa pronto para dar a conocer todos los detalles, sobre todo las personas que se beneficiarán de este nuevo programa allá en Yucatán. Estaremos pendientes de esas noticias para informarlo a través de la pantalla de Teleyucatán. Muchas gracias por habernos tomado la llamada, doctor. Al contrario, Lidia, y saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Y es momento de ir a una pausa, enseguida estamos de regreso con más información. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical?
Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar y también se les va a contratar para que sean aprendices. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses de gobierno, 930,000 jóvenes están trabajando de aprendices, ganando 3,600 pesos mensuales. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y es momento de ir directo hasta Quinchil para conocer el proyecto del grupo Manos Artesanas, en donde mujeres de diversas edades ponen toda la intención y por supuesto mucha calidad en el trabajo para salir adelante con sus ventas. Lo que inició hace algunos años con un taller de albañilería como parte de las misiones culturales, se convirtió en un proyecto de vida para un grupo de 15 mujeres que se dedican a la elaboración de artesanías con yeso o cemento. En el taller del grupo Manos Artesanas de Quinchil se aprecia la creatividad y color, resultado del trabajo del grupo de mujeres que tiene algo en común: salir adelante con la venta de sus artesanías. El grupo elabora artesanías decorativas para eventos sociales como recuerdos de boda, confirmación, primeras comuniones, entre otros productos que lo distingue. Manos Artesanas de Quinchil es un grupo de mujeres de esta comunidad que están trabajando artesanías y se esfuerzan todas las tardes para vender su producto y poder llevar un poquito de sustento a sus casas. Manos Artesanas queremos hacer artesanía que sea distintiva de aquí, de Quinchil. ¿Por qué va a ser distintiva? Porque estas señoras, 15 integrantes de la comunidad, de diferentes edades, vienen a depositar sus tardes, a plasmar en cada artesanía diversos colores y todo su entusiasmo y todo su trabajo. Las mujeres también elaboran lápidas y jarrones para cementerios, bateas, entre otros productos, resultado de su creatividad. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se entregará como recuerdo de 15 años. Las mujeres utilizan yeso, cemento gris y blanco para elaborar sus productos, que pintan a mano. Buscan estar en el gusto de la gente con su empeño y dedicación. Trabajamos piezas pequeñas para los eventos sociales. Hacemos para bautizos, confirmaciones, bodas, 15 años. También lo hicimos y lo implementamos para que la gente se acostumbrara a comprar la artesanía. Claro que cuando empezábamos, la gente no nos compraba. Después, poco a poco, salieron piezas más grandes, que son las decorativas, que ya tenemos cruces, virgencitas, sapitos, ranitas, y las vamos innovando para estar siempre en el gusto de la gente. Es la creatividad y color de las mujeres de Quinchil. Con información de Álvaro Martínez, las imágenes son de Efraín Rodríguez. Tele Yucatán te informa. Y vamos a conocer esta noche también lo que sucede en el ámbito legislativo. Eligen a los representantes de la mesa directiva y también analizan las cuentas públicas del primer semestre de 2019. El diputado Enrique Castillo Orduz fue reelecto como presidente de la mesa directiva que encabezará el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso local, que iniciará el domingo a las 11 horas y finalizará el 15 de diciembre. A propuesta de Luis Borja Romero, de la mesa directiva también está integrada por Lila Frías Castillo, vicepresidenta, Katia Bolio Pinelo y Luis Loaiza Pacheco, secretarios.
así como Fátima Pereira Salazar y Miguel Rodríguez Vaqueiro como secretarios suplentes. Por otro lado, en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, aprobaron por unanimidad la convocatoria para elegir a un integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y otra para designar a 3 consejeros consultivos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También se distribuyó el informe correspondiente al análisis de la revisión de las cuentas públicas del primer semestre de 2019 que presentó la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. A su vez, en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se distribuyeron las iniciativas para reformar el artículo 12 de la Ley de Ingreso de Tixocop y las modificaciones a la Ley de Hacienda de Progreso. Teleyucatán te informa. Y se está trabajando de manera detallada con el apoyo de especialistas e investigadores para una jornada de armonización que buscará generar la Ley de Archivos del Estado. El 12 de septiembre se realizará la jornada de armonización de la Ley General de Archivos, cuyo objetivo es sentar las bases para contar con una legislación estatal que se presentará al Congreso, informó el presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Briceño Conrado. Van a venir especialistas de la Universidad Nacional, van a venir especialistas del INAI y por supuesto también del Archivo General de la Nación, y que vamos a tener un encuentro precisamente entre los expertos locales para poder trabajar de la mejor manera y dar estos resultados, estas relatorías a los señores diputados para que con estos insumos trabajen la ley local de archivos del Estado de Yucatán. En el evento también se abordará contar con infraestructura para el resguardo adecuado de los archivos y su disposición al público. Como los archivos son la conciencia de la sociedad, es importante cuidarlos. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En el ciclo escolar 2020-2021, los trabajadores sociales serán figura esencial. Esto porque se aprobó una iniciativa en el Congreso local para que las escuelas de educación básica tengan por lo menos un profesional de este tipo y así orientar a niños y jóvenes, evitando delitos y que abandonen sus estudios. De esto comenta el diputado Luis María Aguilar Castillo. Se están ya haciendo los trabajos, los análisis para ver cómo iniciamos ya, hasta antes de tiempo, para que ya los trabajadores sociales empiecen ya a estar en las escuelas. Porque en realidad debe entrar en vigor el 2020. Okay. Hasta el 2024, pero ya ahorita la secretaria ya quiere iniciar con esto porque ella sabe que es una necesidad que tenemos en las escuelas, es una necesidad de la sociedad, los trabajadores sociales. Y se están preparando y también afinando todos los detalles para el desfile del 16 de septiembre. La 10ª Región Militar se prepara para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre como parte del 209 aniversario de la Independencia de México. Ya consideramos la participación, como otras veces, de varias instituciones, tanto a nivel federal como la estatal, municipal, planteles militares y planteles civiles. En el desfile se instalará un módulo para nuevos reclutas. Tenemos una edad, que la edad no debe de superar los 25 años, debe de tener una estatura mínima, que debe de ser los varones 1,60, las damas 1,58, tener un índice de masa corporal por debajo de los 28%, los estudios deben de tener la secundaria concluida, gozar de buena salud y sobre todo pasar el examen psicológico. En cuanto al ingreso a los planteles militares, dijo que el 15% son mujeres y que se proyecta el aumento del 5% en los próximos meses. 249 tenemos hasta el momento para la Guardia Nacional reclutados y tenemos vacantes para recibir en la Guardia Nacional y para el Ejército y Fuerza Aérea también. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán te informa, Mayra Vences. Con estos temas y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. A nombre de un servidor y también de mi compañera Lenny Magaña, que tenga un excelente sábado, un excelente domingo. El lunes aquí estaremos en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán.
¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, transmitiendo desde el estudio A de Tele Yucatán, una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol. La Liga Mexicana cayó el telón de la temporada regular, la segunda vuelta del béisbol mexicano. Los Leones concluyeron con una victoria, 3-1 ante el equipo de los Bravos. Por cierto, nuevo récord de cuadrangulares para la organización selvática en una campaña, después de que Alex Lidy y Luis El Pepón Juárez conectaron en la tercera espalda con espalda. Ahora la cifra es de 126 cuadrangulares, el récord melenudo. Hablaremos de la activación física, y es que pues un total de 22 embajadores de 11 empresas hoy se graduaron. Este programa que organiza el IDEI, le tendremos todos los detalles. En el boxeo, todo listo para la función de mañana en el polifuncional. En la contienda estelar, José Pérez se va a medir al Veneno López. Hoy fue la prueba de la báscula y pasaron sin problemas mayores los protagonistas. Retomaremos el béisbol presentando los standings generales, es decir, la suma de los números de la primera y segunda vuelta, y los abocados a estar en la fiesta de postemporada que estará arrancando el próximo martes 3 de septiembre. Yucatán iniciará visitando a los Guerreros en Oaxaca y será hasta el próximo viernes cuando en el Cuculcán esté la fiesta de los playoffs. De esto y mucho más estaremos platicando. Mi estimado Antonio Lizama, saca la garra. ¿Dónde está la garra? La única y la original. Buenas La garra. Buenas noches, así es. Ya estamos listos con la garra melenuda, ya listos para llevarles toda la información deportiva de este viernes. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación: 940-7600, nuestro teléfono, redes sociales, recuerde, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se comunique con nosotros. Ahí está la garra, la original. Se ve bien tu brazo con esa garra, ¿eh? Sí, ¿no? Me recordó un poco a Alf, pero ahí está. Ahí está. ¿Habla usted del extraterrestre? Es correcto, la serie ochentera, ¿no? Claro que yo soy más alto que yo. Habría que checarlo. Vamos a la primera nota y arrancamos con el tema del rey de los deportes, el béisbol. Los Leones, bueno, pues ayer cayó el telón de la temporada regular de la Liga Mexicana 2019 en el Cuculcán. Vencieron 3-1 al equipo de los Bravos de León para apuntarse esta serie. Aquí está el resumen. Los Leones de Yucatán cerraron la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol con la victoria de 3-1 contra los Bravos de León, para llevarse la serie y de paso romper el récord de más cuadrangulares de la franquicia. Jonrones de Alex Lidy y Luis Felipe Juárez, espalda con espalda en la tercera entrada, sirvieron para definir el juego y romper el récord de más cuadrangulares de la franquicia al llegar a 126 en una temporada. Además, las Fieras contaron con magnífica labor monticular de José Samayoa, quien se apuntó su 9º éxito, lanzando 6 entradas con una carrera y 9 ponches. Lo relevaron Miguel Peña y Andrés Ávila, que se apuntó el salvamento. Perdió
Ángel Lanzaduri. Bravos había inaugurado la pizarra en la segunda entrada, al anotar de caballito el yucateco Julio Pérez la carrera de la quiniela. Sin embargo, en la tercera vinieron los cuadrangulares de Lidi y el Pepón Juárez, este último con un compañero a bordo, para sellar la victoria melenuda. Bueno, ya en la activación física, el Instituto del Deporte del Estado, que organiza este programa de Empresas en Movimiento, hoy pues un total de 22 embajadores de 11 empresas realizaron pues esta activación. Este viernes se realizó la ceremonia de clausura de la segunda generación de embajadores de activación física, participantes del programa Empresas en Movimiento que organiza el IDEI. Muy felices por esta clausura de la segunda generación del programa Empresas en Movimiento. En esta segunda generación de Empresas en Movimiento tenemos 11 empresas, en el cual salieron 22 graduados que les llamamos embajadores de la activación física. Esas personas son fundamentales para cada empresa porque son los encargados de realizar la activación física, promover la salud, liderazgo y muchos factores positivos que van a irradiar en la empresa, que se van a multiplicar para hacer estos un factor de cambio en la sociedad yucateca. Iván Herrera Rosiles, coordinador general del programa Empresas en Movimiento, destacó que en total en esta segunda generación se graduaron 22 empleados de 12 empresas participantes. Es una capacitación de 11 semanas, 11 semanas donde nos aliamos y conseguimos aliados fundamentales e importantes, que son las instituciones públicas, la Secretaría de Salud, el DIF estatal, el ACFOED, que se nos unen en esta segunda generación y va a ser un aliado también muy importante porque a través de Secretaría de Fomento Económico y de Trabajo estamos consiguiendo una certificación internacional, la certificación de seguridad e higiene, la NOM 035, que es una NOM que va a ser que entre en vigor a partir de octubre, que estamos trabajando con la CFUED para que estas empresas que se unan al programa tengan un paso o dos pasos ya adelante para conseguir esta NOM, ¿no? Tenemos una tercera generación, la vamos a anunciar muy pronto, una convocatoria. Al día de hoy, en las dos generaciones se ha capacitado a 36 empresas con 60 activadores, logrando la participación de más de 5,000 empleados. La duración de esta segunda etapa fue de 11 semanas e inició en el mes de mayo de este año. Actividad del boxeo, hoy se realizó la ceremonia de pesaje, no hubo problema, José Pérez va a estar enfrentando al Veneno López mañana en el polifuncional en la contienda estelar. Aquí está el reporte completo. Aunque fue llamado de última hora para integrar el cartel, se declaró listo el cancunense José Chiquita Pérez Avendaño para su combate del próximo sábado contra el yucateco Alberto El Veneno López en la función de boxeo llamada Knockout Mexicano, que se realizará en el gimnasio polifuncional. José Chiquita Pérez Avendaño lleva récord de 12 combates, con 9 triunfos, uno de ellos por nocaut y 2 empates. Mientras que el Veneno López viene de ganar su pleito anterior contra el también yucateco Junior Granados, siendo actualmente el nuevo campeón gallo del estado. Pues sí, me he preparado un poco bien para este combate, ya que nos avisaron unos meses antes. Pues le doy gracias a mi entrenador y gracias a los promotores por haberme traído hasta Yucatán. Y estoy muy agradecido con ustedes y pues sí me preparé. Mi fuerte sería trabajarlo bien arriba del ring y pues dar un espectáculo bien. Esta velada boxística arrancará en punto de las 18:30 horas y también actuarán Oscar el Elegante Arjona, quien se medirá a Eduardo Canales. En pleito de corte internacional, el estadounidense Tyron Spawn chocará contra el ecuatoriano Jason Verdugo. La velada se completará con 4 compromisos más que serán a 4 episodios y en la que verán acción púgiles locales contra peleadores de Quintana Roo. Bueno, y finalmente terminó la temporada regular de la Liga Mexicana. Vamos a ver cómo quedaron, cómo se ubicaron los equipos en el standing general, tanto de la zona norte como de la zona sur.
Al concluir la segunda vuelta de la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, así quedaron los standings generales. Arrancamos en la zona norte, donde por criterio de desempate, Toros de Tijuana quedó en la primera posición, 75 victorias, 45 derrotas. Los mismos números recopiló Acereros del Norte en la segunda posición. En el tercer lugar, Sultanes de Monterrey, 72 victorias, 46 derrotas a 2 juegos. Saraperos de Saltillo en el cuarto peldaño, 66 victorias, 53 derrotas a 8 juegos y medio. Estos son los 4 invitados y los playoffs estarán arrancando entre Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo, iniciando en Tijuana el próximo martes 3 de septiembre, al igual que los Acereros del Norte serán anfitriones de los Sultanes de Monterrey. En el quinto lugar, ya no pudieron entrar a la fiesta de la postemporada los Tecolotes de los Dos Laredos, 60 victorias, 60 derrotas a 15 juegos de diferencia. En el sexto peldaño, Rieleros de Aguascalientes, 54-65 a 20 juegos y medio. Séptimo lugar, Generales de Durango, 47 victorias, 72 derrotas a 27 juegos y medio. Y en el octavo, en el fondo, perdido los Algodoneros de Unión Laguna con 37 victorias y un total de 79 derrotas. Fue la suma en las dos vueltas del campeonato a 36 juegos de los líderes Tijuana y Monclova. Y del norte nos vamos al sur, donde el equipo de los Diablos Rojos del México en el último juego de la segunda vuelta aseguró su permanencia como líder, 67 victorias, 49 derrotas. En el segundo peldaño, Guerreros de Oaxaca, 68 victorias, 51 derrotas a medio juego. Tercer lugar, después de haber concluido en la primera posición en la segunda vuelta en el general, Leones de Yucatán, tercer peldaño, 66 victorias, 52 derrotas a 2 juegos. Y los Tigres de Quintana Roo, bueno, pues los Tigres de Quintana Roo, sin jugar el partido del comodín, quedaron como el cuarto invitado, 62 victorias, 57 derrotas a 6 juegos y medio. El próximo martes 3 de septiembre, los Diablos Rojos en la capital del país serán anfitriones de los Tigres de Quintana Roo en una serie que seguramente sacará chispas, mientras que en el Eduardo Vasconcelos, la casa de los Guerreros de Oaxaca, los Leones de Yucatán estarán visitando a los Bélicos en el arranque de la postemporada. Quedaron fuera de los playoffs. En la zona sur, Pericos de Puebla, 56-60 a 11 juegos de diferencia. En el sexto sitio, Piratas de Campeche, 47 victorias, 68 derrotas fue lo que sumó a 19 juegos y medio de la primera posición. El séptimo lugar correspondió para los Bravos de León, 47-70 a 20 juegos y medio. Y en el fondo del sur, los Olmecas de Tabasco únicamente en las dos vueltas sumaron 45 victorias y perdieron en 72 ocasiones. Se perdieron a 22 juegos y medio. Los standings finales, zona sur, zona norte, temporada 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Hacer hincapié de que pues los playoffs estarán arrancando el próximo martes 3 de septiembre. Yucatán visitando en el Eduardo Vasconcelos, la casa de los Guerreros de Oaxaca. Ahora mismo está arrancando el fútbol en el Carlos Iturralde. Los Venados enfrentando al Zacatecas en la campaña 2019, el torneo de apertura. Ya el lunes le tendremos la información completa. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, yo me quedé con mi garra todo el programa. ¡Saca la garra! ¡Saca la garra! ¡Saca el león que llevas dentro! A nombre de todo el equipo, excelente fin de semana. Dios mediante, nos veremos el próximo lunes a las 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Gracias. Buenas noches. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248